Lunes 7 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, el Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día y también como siempre la prensa digital. Hoy hay dos asuntos que marcan las portadas, el tema de Rusia como siempre, además el deporte, el fútbol y también la antesala, la víspera del Día de la Mujer que se celebra, como saben, mañana. Vamos con este primer vistazo a las portadas de los diarios. El Diario Córdoba, pues un poquito de cada de lo que les contaba. El titular para la antesala, para la víspera del 8M. Este no es esto es el de ayer, creo, ayer domingo. El de hoy titula Las mujeres de Córdoba cobran menos y sufren más la falta de empleo, como digo, antesala de lo que mañana será el Día Internacional de la Mujer. La foto, que luego intentaremos verla, es una foto de Paco González para la victoria ayer frente al Mensajero. Líder sin fisuras titula, el Córdoba salva con oficio un partido gris ante el Mensajero y referencia al tema ruso. Rusia busca desatar el pánico, titula. El diario ABC también tiene Rusia y fútbol en su portada. El titular para el conflicto en Ucrania: Rusia bombardea civiles ucranianos a las puertas de Kiev, lo tienen. Y la foto, una foto que firma Valerio Merino para una de las celebraciones, uno de los goles, el joven Luismi, dice, quien celebra con sus compañeros el primer tanto. Sufrida victoria del Córdoba Club de Fútbol en un partido gris, titula el diario ABC, una mañana gris y un partido gris ayer en el Arcángel, pero lo mejor de todo es el resultado. El diario El Día habla de Rusia también en su portada. Putin mantendrá sus planes con diálogo o con guerra, titula, y lo tienen. El titular para Rusia, la foto para el Arcángel, foto de Miguel Ángel Salas. El líder marca el camino. El Córdoba, más gris que de costumbre, en casa firma un nuevo triunfo que aleja posibles dudas. Y más titulares en el sumario que iremos ahora analizando. Bueno, por el tema de la guerra vamos a empezar rápidamente. Como veíamos, pocas novedades del viernes a hoy. Se mantiene la misma estrategia de Rusia, de Putin, más exactamente, más concretamente. No parece que esté todo el mundo de acuerdo con él, pero a las que manda. Parece que intenta, como dice el diario Córdoba, desatar el pánico. Ese es el título, esa es la portada del diario Córdoba. Rusia busca desatar el pánico. Las mujeres de Córdoba cobran menos, como les decía, el día del 7 de marzo hoy, y la foto de Paco González, en la que se ve a De las Cuevas, que celebra el segundo tanto del Córdoba, lo tienen. Ayer contra el Mensajero, el tanto que rompía la igualada, que tanto costó romper esa igualada, que tanto tiempo estuvo en el marcador. Bueno, les decía, tema Rusia, se mantienen básicamente las cosas como las dejamos el viernes, siguen avanzando las tropas rusas, quizá más lentamente de lo que pretendía Putin, se encuentra con obstáculos, pero nadie duda de que al final acabará conquistando las ciudades, sobre todo Kiev, sobre todo Kharkov, una ciudad al sur también. Hoy hablaba el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, de que van a tomar Odessa también. Hay por ahí dentro en el diario ABC un titular muy preocupante, dice que Rusia no acabará hasta que desaparezca Ucrania. Bueno, ese es el asunto del conflicto. ¿Cómo nos pilla a nosotros? Hay un par de referencias muy interesantes en los periódicos hoy sobre la guerra, lo que nos afecta a Córdoba muy directamente. Por ejemplo, el diario ABC publica una información que publica Pilar García Vaquero. Dice que ya han llegado a Córdoba los primeros refugiados ucranianos. Bueno, ha sido una familia solo, pero bueno, en Córdoba un primer grupo lo tienen de ucranianos que llegaron en coche, llegaron en su propio vehículo hasta nuestra ciudad. Se espera que lleguen otros 7 más, creo que hay un núcleo familiar a Córdoba, pero lo más importante es que ya se empezó a preparar un operativo para acoger a estas familias. La semana pasada el alcalde ya expresó la colaboración absoluta del Ayuntamiento de Córdoba con el Gobierno central, se la expresaba a la subdelegada, con representación del Gobierno central, para poner todos los recursos disponibles para acoger a personas de esta nacionalidad que vengan a Córdoba. En Córdoba, en la capital, ya viven, o sea, la provincia viven 500 ucranianos habitualmente. Y son ellos los que están tirando, lógicamente, de los compatriotas, porque una persona que viva en Kiev no se le va a ocurrir venir a Córdoba. Habitualmente acuden pues, donde tienen a otros familiares. Este grupo que ha llegado, que ven en la fotografía, no hablan castellano ninguno, con lo cual, bueno, pues acuden a un sitio en el que encuentren, bueno, pues cierta comodidad a la hora de establecerse. Y es cierto que no solamente en Córdoba, en toda Andalucía, en toda España, en toda Europa, está habiendo auténticas oleadas de solidaridad. Se ha abierto una lista incluso de personas
personas que están dispuestas a acoger en casa a niños y a mujeres. Saben que los hombres no pueden salir de Ucrania porque están llamados a la movilización. Entre 18 y 60 años tienen que estar a disposición del ejército para tomar las armas, con lo cual quienes están saliendo son mujeres, niños y personas mayores de 60 años, hombres también, que salen de su país. Bueno, pues hay, como digo, una lista abierta. La comunidad ucraniana de Córdoba se ha puesto en comunicación con la subdelegación del gobierno y ha abierto una lista de personas que están dispuestas a acoger a personas de Ucrania. La mayor parte de la lista, hay que decir, lo forman los propios ucranianos, estos 500 ucranianos que viven en Córdoba, que lógicamente son los más proclives a atender a sus paisanos, a sus compatriotas que llegan huyendo de la guerra. Pero hay muchas otras familias que también tienen capacidad para hacerlo, que han abierto sus hogares a acoger a niños y a mujeres, como digo, que es la mayor parte de los exiliados, de los refugiados que huyen de Ucrania, porque los hombres se quedan allí. Así que empiezan a llegar a Córdoba, aunque todavía con cuentagotas. Ayer, le digo, hay una primera familia y se espera que hoy o mañana llegue otro grupo también de ucranianos. Esto en cuanto a los que llegan. También con respecto a los que estaban allí, publica hoy Cordópolis una información sobre la universidad, sobre los ucranianos y los cordobeses en Ucrania. El titular empieza con: la Universidad de Córdoba romperá relaciones con profesores cubanos o iraníes si no rechazan la invasión rusa. Ahora hablamos de esto, pero me interesa más lo otro. No se sabe cuántos cordobeses había en Ucrania al inicio del conflicto, porque el censo va por otro sitio, no lo lleva a la Universidad de Córdoba directamente. Pero sí decía Gómez Villamandos que ya están todos en casa, en principio, o en casa, o al menos en países donde no hay conflicto, porque estén en tránsito. Ya no hay cordobeses en Ucrania. En cuanto a los ucranianos que hay en Córdoba, hay 6 estudiantes de Erasmus en Córdoba estudiando, que también cuenta con el apoyo de la universidad y de las instituciones, de manera que no van a tener problemas, no tendrán que reincorporarse, volver a Ucrania, aunque se les pase, cuando concluya el plazo de su beca Erasmus. No había ningún ruso, porque Rusia no está dentro del sistema Erasmus, tiene su propio sistema de colaboración bilateral con países de uno en uno, y no había ninguno en Córdoba, con lo cual, en este caso, no hay conflicto. Los ucranianos de Córdoba, como le digo, son 6 y están siendo atendidos, y los cordobeses que había en Ucrania, que son poquitos. Ucrania no es un país donde haya muchos Erasmus cordobeses. Habitualmente de esa zona van más a Polonia, van a Varsovia, a Cracovia sobre todo. En Ucrania van pocos Erasmus, con lo cual los pocos que había están de vuelta, dice el rector. En cuanto al titular que leíamos, el de la ruptura de relaciones, tampoco hay relaciones de Córdoba, de las universidades cordobesas o las cordobesas con Rusia. Hace unos días se reunió una asamblea de universidades de toda Europa, hay 850 universidades, y ahí en esa asamblea acude el rector de Córdoba en su doble papel, tanto de rector de la Universidad Pública de Córdoba, Universidad de Córdoba, como presidente de la CRUE, de Conferencia de Rectores de España. Bueno, pues de esa asamblea de las universidades europeas, 850 como les digo, salió la recomendación de que se rompieran relaciones institucionales con las universidades rusas. Como digo, Córdoba no tiene relación abierta con ninguna universidad rusa, con lo cual no tiene mayor trascendencia esta recomendación. Tampoco es de obligado cumplimiento, habrá quienes lo hagan y quienes no, queda ya voluntad de cada claustro, pero la de Córdoba sí que decidió romper cualquier relación con investigadores rusos, porque como les digo, no hay relaciones institucionales con ninguna universidad rusa. Esto se extiende aún más, como leía, no solamente con los rusos, sino con investigadores que habitualmente tienen vinculación con Rusia, son los cubanos y los iraníes, que sí que hay bastantes relaciones con los españoles, con los cordobeses, aunque tampoco se cuantifica el número, porque tampoco parece que sea un número que sea fijo, sino que fluctúa bastante. El rector le va a exigir esta prueba de lealtad, si quieren, a la causa occidental frente al atropello de los rusos, y dicen que si no hace una declaración pública en la cual se expresan su rechazo a la guerra, pues habrá que romper relaciones. Bueno, en principio son profesores que están en Córdoba, porque es mucho más complicado decir estas cosas si vives en Moscú o si vives en cualquier ciudad rusa. Bueno, eso en cuanto al tema de
Rusia, lo dejamos ahí y ojalá que dejemos pronto de hablar de este conflicto porque se resuelva y, si es posible, favorable a los intereses ucranianos. En cuanto al 7 de marzo, mañana se celebra, como saben, en todo el mundo el Día de la Mujer. En general, antes era de la mujer trabajadora, ahora se llama el Día de la Mujer o incluso de las mujeres. Y hay dos referencias a la mujer trabajadora, en este caso, tanto en el Córdoba como en el ABC. La del Córdoba ocupa la portada: las mujeres de Córdoba cobran menos y sufren más la falta de empleo. Son datos que habitualmente se van anticipando a la celebración de mañana. Dice el diario Córdoba que la brecha salarial en la provincia en relación a los hombres asciende a 3.316 euros de media al año. Son menos, evidentemente, euros menos al año. Está claro que una mujer y un hombre trabajando en el mismo puesto de trabajo, en el mismo empleo, ganan lo mismo, o debieran. Si no es así, hay que denunciarlo porque se cometiría un delito de discriminación. Es decir, un médico de la Seguridad Social gana igual que una médica de la Seguridad Social. Un profesor gana igual que una profesora. E incluso en la empresa privada, por convenio, no se puede discriminar a alguien por ser hombre o por ser mujer. Es decir, que un mecánico gana igual que una mecánica, un oficinista igual, sea hombre o sea mujer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es qué provoca esa brecha tan grande en cuanto al salario? Que las mujeres ocupan los trabajos más precarios, con lo cual las medias se rebajan. Es decir, las mujeres se están ocupando, por ejemplo, trabajo en la limpieza, por ejemplo, en los cuidados, es decir, atención a mayores, atención a pequeños, también trabajos más precarios. Hemos comentado mucho la semana pasada. La mayor parte de las conciliaciones familiares se resuelven en contra de la mujer, es decir, una pareja tiene un hijo, deciden entre ambos que tienen que dejar de trabajar uno de los dos, lo hace la mujer, o que uno de los dos debe renunciar a media jornada y lo suele hacer la mujer. Eso hace que sus salarios sean menores. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva que cobran menos, conlleva que tienen rentas más bajas en general y también que cotizan menos, con lo cual a la hora de cobrar una jubilación pues también tienen problemas para las pensiones. Es decir, que la brecha salarial no solamente hay que achacarla a la empresa, que en parte igual sí, no lo sé, eso tendrán que analizarlo los expertos, sino en cuanto que la sociedad, el sistema, está castigando a la mujer en el mercado laboral. Como les digo, se ocupan de los trabajos peor remunerados habitualmente, el famoso techo de cristal que impide que muchas mujeres alcancen puestos directivos en sus empresas, con lo cual le limita el sueldo también, y que cuando hay que renunciar a parte del empleo o a todo el empleo para la crianza de los pequeños, pues suelen ser las mujeres quienes también lo sufren. Es una situación que se va corrigiendo muy lentamente. Es verdad que la brecha salarial se va recortando año tras año, pero bueno, al paso que a la velocidad con la que se recorta, tardaríamos décadas o siglos en igualar el sueldo del hombre y la mujer. Que repito, no hablamos de que un hombre cobre más, un hombre que trabaja en Sadeco cobre más que una mujer que trabaja en Sadeco. El mismo trabajo, el mismo salario. Pero habitualmente, pues en una empresa los hombres ocupan puestos directivos con más sueldo, las mujeres ocupan puestos más bajos con menor sueldo, la limpiadora suele ser una mujer. En fin, ese tipo de cosas hacen que las medias pues vayan, como digo, castigando a la mujer, y es algo por lo que debemos luchar todos, hombres y mujeres, en el 8M que se conmemora mañana. ¿Dónde la igualdad es mayor? Pues dice el diario ABC, la portadilla, que las mujeres son las dueñas de la sanidad. El sector sanitario, es cierto, es de los pocos sectores donde hay mayoría de mujeres. Dice esta información que en los 9 sectores laborales la representación femenina supera el 70%, mientras que en una veintena de actividades no llega al 20%. Es decir, que hay profesiones, bueno, y no hay más que ver los estudios, la formación, la universidad, por ejemplo, incluso los ciclos formativos. Hay muchas más mujeres que se están formando para ser médicos, enfermeras, auxiliares, e incluso trabajos ya de menor cualificación, que hombres, y eso hace que la sanidad sí que tenga nombre de mujer y que sea donde se está produciendo poco a poco esa ruptura de la brecha a favor de la mujer. Hace mucho tiempo que se nos quitó de la cabeza la imagen del médico hombre y la enfermera mujer, un poco la subordinada a él. Ahora hay más mujeres médicas que hombres, lo que sigue habiendo es muy pocos enfermeros, por cierto. Siguen siendo mucho más las mujeres que se dedican a esta actividad que la de hombres. Lamentablemente este giro o este cambio, esta ruptura, este acercamiento de la brecha salarial se produce solo en la educación, en la sanidad y también en parte en la educación,
que curiosamente son profesiones a las que se accede mediante un concurso, una oposición habitualmente, que eso, bueno, pues iguala a los opositores, a los aspirantes. Ahí no se mira el género, la entidad sexual de quien se presenta en las oposiciones, ni a médicos ni a profesores. En otros trabajos, bueno, a lo mejor sí que influye más de lo que debiera el género de las personas que están aspirando a ese puesto de trabajo. Bueno, más cosas, que hay más información en los periódicos y muchas interesantes. Dice el diario Córdoba en la portada, la cifra de cordobeses con más de 50 inmuebles supera el medio millar. Son datos de Catastro. En una década se han multiplicado en un 82% las fincas en manos de multipropietarios. Bueno, ha cambiado un poco el sistema de la adquisición de la vivienda o del acceso a la vivienda y el tema de multipropietarios, pues saben, sobre todo afecta a fincas rústicas también. Dice que en Córdoba hay 510 personas o entidades con más de 50 bienes, mientras que en el año 2006 había la mitad, 250. Con un bien hay 270.000 personas y que tengan más de 50, esas 209 urbanas más 240 rústicas, hacen un total de 510. El caso es mayor en cuanto a las fincas rústicas que las urbanas, pero en fin, es un dato estadístico que yo les invito a que ahora tranquilamente se paren a mirar y analicen si les interesa. Hay datos también estadísticos, también hace referencia a la población, que aparece en el diario ABC, que es sobre el movimiento interno de la ciudad, de qué barrios ganan, qué barrios pierden población, a ver si lo encuentro. Titula, creo que viene en la portadilla, Casco, Norte y Fuensanta son los distritos de Córdoba que más población están perdiendo. De 72 barrios de Córdoba, solo en 13 se aumenta la población, mientras que en el resto pues, se pierde peso. Mientras que encuentro la relación que aparece en el diario ABC, ya sabrán aproximadamente por dónde van los tiros. ¿Dónde crece la población? Pues crecen los barrios de expansión, es decir, en Huerta de Santa Isabel, la zona de Poniente, también en la Rusafilla, la zona del norte, también en la zona de Figueroa, que pega más a la parte de Santa Isabel, Arroyo del Moro. En total son 12. Aruzafilla, como les digo, Figueroa y San Rafael de la Albaida, Santa Isabel, que es la misma zona, son los barrios que más población ganan. Luego gana población el Parque Cruz Conde. Gana población también los barrios de la zona de Poniente, Ermitas, El Higueró, Majaneque, la zona de Minazara, de las parcelaciones, la zona de Los Morales, la zona de Linares, la zona de Pedroches, Trasierra y Villarrubia. ¿Dónde se pierde más población? Fundamentalmente se pierde en dos barrios, en Valdeolleros, donde se pierden 273 habitantes de año a año, y en Ciudad Jardín, donde se pierden 256 habitantes de año a año. ¿Significa esto? Pues que muchos vecinos de estos barrios, muchos, 270, o algunos más porque alguno habrá llegado, pues han preferido vivir en otras zonas de la ciudad. Supongo yo que eso responde a muchísimos factores, responde a que hay personas que se emancipan y sus padres fallecen, por ejemplo, y abandonan el barrio, o simplemente que vivían en un piso incómodo, según su perspectiva, y se buscan otros lugares. También se pierde mucha población en el centro, zona centro, sobre todo en el casco histórico. Se pierde mucha población, 840 personas en total. De ahí destaca la zona del centro comercial, donde se pierden 182 vecinos, muchas oficinas, pocos vecinos. En la zona de la catedral, la mezquita catedral, 92 vecinos menos. O en la zona de Vallellano, 96 vecinos. Vallellano es, me pierdo no, Tejares. Tejares, 90 vecinos menos. También esa relación la encuentran en ABC. Si tienen curiosidad a ver su barrio, si gana o pierde población, pues tienen acceso a este dato. Como les digo, hay muchos factores, fundamentalmente las zonas de expansión son zonas con mejores servicios, o al menos hace unos años se sacrificaba vivir en el centro, aún teniendo pues menos espacio, el piso más pequeño quizás, menos acceso a espacios públicos, a jardines, mientras que ahora se está valorando por parte de un determinado perfil, pues vivir en zonas algo más alejadas del centro de la ciudad, pero con mejores servicios, con menor problema de atascos, de aparcamiento, etcétera, etcétera.
hay un éxodo de un lugar hacia otro. No es que sea especialmente significativo, el movimiento, como ven, son 150, 80, 90 personas, 10, 12 cada barrio, pero sí que en números absolutos pues sorprende que de 72 barrios solo en 12 aumente la población y en algunos casos aumenta con un habitante o dos, que no se crean que todos son 150 habitantes. Hay la mayoría de los movimientos, quitando los que le he contado, Huerta Santa Isabel, San Rafael de la Albaida, Ruzafilla y Parque Figueroa, la parte que pega a la Ronda, quitando, excepto esa zona, el resto prácticamente se queda sin movimiento. Así que bueno, habrá que pensar, la gente que se dedica a esto, los promotores de viviendas, bueno, por qué la población elige un sitio u otro y por qué y cómo se podría anclar la población al centro. Porque el problema de que, sobre todo, la zona del centro histórico, centro comercial y centro histórico, si pierde la población, es esa famosa gentrificación de la que tanto hablamos, esa pérdida de residentes habituales que se cambian por oficinas, se cambian por establecimientos, se cambian por apartamentos turísticos y al final pues se pierde la esencia del barrio. El casco histórico de Córdoba tiene su idiosincrasia porque mantiene su población residente tradicional, pero poco a poco hay muchas personas que están dejando su vivienda, pues eso, en zonas del casco, en zonas de la judería, en zonas de la cerquía, y las cerquías se están yendo a otro tipo de barrios. Así que habría que hacérselo mirar por qué se van y evitar dándole los que necesitan para que se queden y permanezcan cada uno vea donde quiera. Quiero decir, si se van por eso, pues habrá que facilitarles ese tipo de mejora en su residencia, en su entorno. Más cosas. El diario Córdoba habla en su portada de que el carnaval baja el telón. Ayer, domingo, acabó el carnaval. Saben que el miércoles de antes fue el miércoles de ceniza y que habitualmente se pisan estas dos celebraciones, la del carnaval y la de la cuaresma. También hubo, hay que decir, hubo procesiones durante el carnaval, antes del miércoles de ceniza, o sea que tampoco es que sea una raya inamovible. Ayer concluyó, ayer se apalizó literalmente al dios Momo en la corredera y se puso el punto final del carnaval 2021-22, que ha sido un carnaval, bueno, saben que en cuanto al Gran Teatro ha tenido, no digo menor calidad, pero sí menor cantidad al menos de agrupaciones, y eso quizás haya redundado también en peor calidad, pero sobre todo ha habido quizás menos presencia, y en las calles se ha concentrado todo prácticamente en la zona de la corredera, ha habido menos carnaval en barrios, y el gran reto de la agrupación de asociaciones carnavalescas, o sea, asociación de agrupaciones carnavalescas o del carnaval en general, es crear cantera, porque está visto que el carnaval, cuando invitas a la gente joven a que se disfracen, a que salgan, a que bailen, funciona, mientras que el otro carnaval, el carnaval quizás más importado, que nos trajimos, lo trajimos de Cádiz sobre todo, de la chirigota y tal, quizás esté pasando una época regularcilla. Si no consiguen mover al menos esa parte, sí que se podría intentar recuperar el carnaval de calle, que siempre ha sido más cordobés. Yo creo que el carnaval de Córdoba ha estado más en baile, más en fiestas, más en disfraces, más en murgas también, que en el concurso en sí, como se ha volcado en los últimos años o décadas. Seguimos con el sumario. El diario ABC habla también en su portada de que las pensiones, un tema de ámbito nacional, las pensiones de 1,5 millones de autónomos se reducirían un 30% con el plan Escrivá. Saben que hay una propuesta de cambios en cuanto a las cotizaciones y eso motivaría también un cambio, una modificación en las pensiones. Bueno, supongo yo que se seguirá trabajando para evitar que se dañe especialmente a las economías más sensibles, más vulnerables. El diario El Día. Bueno, lo trae El Día, pero vienen todos los periódicos. El Día lo trae en la portada de la parte alta. Detenidas tres personas en Rute por hacer fraude en el carnet de conducir. Ha sido el dueño de una autoescuela y dos alumnos que se estaban examinando y que no correspondía su identidad con la persona que decía examinarse. Es decir, ¿qué consiste el fraude? En que se falsificaba el carnet de identidad. O sea, la persona que se examinaba no era la persona que se estaba examinando en teoría. ¿Por qué? Pues porque así ahorraban pues un suspenso. Las tres personas han sido detenidas, tanto el propietario de la autoescuela como los dos alumnos, que no lo eran, que eran conductores experimentados, y bueno, se está planteando que no sea un caso aislado. Este caso de Rute es el que quizá haya destapado alguna otra práctica. De hecho, ya sobre todo en la etapa de la pandemia
ya hubo algún inspector de tráfico que alertaba la dificultad que tenían para identificar a la persona que se estaba examinando. Entre la mascarilla y que la foto del carnet no siempre son fotos muy reconocibles, y encima con la mascarilla puesta, pues calculen hasta qué punto se puede identificar a la persona. Hay que fiarse de que el carnet de identidad que presenta corresponda con la persona que está al borde del volante, está al mando del volante. Bueno, pues en Rute se ha descubierto esta trama fraudulenta. Evidentemente hay varios delitos, presuntos delitos que han cometido, desde usurpación de identidad hasta falsificación de documento público, en fin, una serie de delitos por los que tendrán que asumir responsabilidades, pero como les digo, quizás sea solamente la punta de un iceberg. Veremos a ver dónde termina este asunto. Seguimos, el diario El Día, la portada también habla de que la logística y la construcción tiran de la economía en la provincia. En el último año, señala el diario El Día, una información que firma Lourdes Chaparro, en el último año se han creado en la provincia 1.166 empresas. Eso nos devuelve a cifras no ya prepandémicas, sino casi anteriores a la crisis de en torno a 2010. Estamos en esas cantidades. Son construcción que se había paralizado por completo durante este año, el año más duro de la pandemia, y la logística, donde han puesto los ojos muchas empresas. Hay que decir que, aun siendo un dato interesante, esta creación de empresas son 1.160 que se crean, se perdieron solo 321, el año 2020 se habían perdido, no sé si por ahí tengo el dato, no me acuerdo, si lo encuentro se lo digo, pero muchísimas más. Digo que a pesar de esa diferencia importante, Córdoba está a la cola de Andalucía en cuanto a creación de empresas. Nada que ver con Málaga o Sevilla. Entre Málaga y Sevilla ocupan el 58% del total de empresas que se han creado en Andalucía. Córdoba tiene que seguir todavía trabajando mucho en esa atracción de la inversión. No está claro que el inversor, sobre todo el forastero, apueste por Córdoba para levantar su negocio, cuando hay una serie de mimbres puestos sobre la mesa para fabricar muchos cestos. No sé si estamos haciendo bien el trabajo, todas las administraciones me refiero, pero hay agencias de ayuda al inversor, hay oficinas de asesoramiento, hay departamentos creados en prácticamente todas las instituciones para atraer inversiones. Y estamos en un buen camino, pero no el camino, no con la misma velocidad, ni mucho menos que Málaga o Sevilla. Málaga, por ejemplo, es la tercera provincia española, por detrás de Madrid y Barcelona, en creación de empresas. Algo se está haciendo mejor allí que aquí, para que en Málaga acudan mucho más inversores y a Córdoba no. En cualquier caso, el camino, como les digo, no es el peor. Hemos estado en época que vamos a la baja, ahora por lo menos estamos mirando hacia arriba. Dice también el diario El Día que hoy se celebra el Día de la Logopedia y el reto está en aprender a hablar cuando ya seas adulto. Los colegiados reivindican su presencia, la de los logopedas, en los hospitales. Bueno, un tema también con muchas personas, que es un tema como casi siempre. Cuando no afecta a la mayoría, pues son temas que pasan desapercibidos, pero es un problema muy grave, es una dificultad enorme, como señala esta información, aprender a hablar cuando se es adulto, cuando se recupera el habla después de un proceso bien traumático, o bien una enfermedad, o bien se recupera a partir de otras personas que recuperan la audición. Saben que sin audición es muy difícil aprender a hablar. En fin, pues es el trabajo de logopeda, y luego hablar también bien. Saben que logopeda no solamente es hablar de cero, sino también corregir defectos en el habla. Un trabajo que quizá no esté suficientemente reconocido. Bueno, nos queda la foto. Antes de la foto, el tiempo. Se había hablado de que iba a llover hoy. Me voy a Cordópolis. Marzo mantiene su tendencia, dice, inestable, con una semana de nubes y lluvia. Bueno, también la información que firma Carlos Puentes, de Meteofric, de colectivo Meteofric, en Cordópolis, ya advierte de primeras que va a llover, pero no lo que se esperaba. Se viene hablando hace tiempo de la semana esta lluviosa que iba a acompañar la segunda semana de marzo. Por de pronto hoy lunes menos de lo que se esperaba, bastante, al menos por la mañana, no sé por la tarde cómo andará el día, pero por la mañana bastante menos de lo que se previó. Parece, según dice Carlos en la información que publica Cordópolis, parece que mañana martes será el día que más llueva, pero aún así lloverá muy poquito. No se espera que en ningún lugar de la provincia de Córdoba caiga más de 5 litros, que es nada. Es decir, que a pesar de que se veía, porque la borrasca llegaba del Atlántico y tal, se ha debilitado muchísimo el contacto con la tierra, descargado sobre todo en el litoral portugués, también en las provincias más occidentales de Andalucía, y lo que llega a Córdoba, pues llega poca cosa. Incluso va a subir la temperatura, se espera que el viernes alcancemos de nuevo los 25 grados en el valle de Guadalquivir. Luego, a partir del viernes tarde,
parece que de nuevo vuelve a haber una acumulación de precipitaciones, o sea, de nubes que pueden dar lugar a precipitaciones generalizadas, pero tampoco de nuevo moderadas. Va a bajar la temperatura otra vez y tendremos esta semana que iba a ser semana en gris, pues semana gris del cielo, pero poca agua a los pantanos, que es lo que necesitamos. Bueno, a ver cómo luego aciertan o no aciertan los pronósticos. Y ya para terminar, en un segundo, porque ahora verán el partido, el Córdoba ayer consiguió 3 puntos vitales frente al Mensajero, sobre todo después del episodio de los 3 puntos perdidos con la tarjeta que no se encontraba de Javi Flores. Saben que le costó 3 puntos al Córdoba la semana pasada. Ahora otro equipo canario, el Mensajero, el equipo de La Palma, el de aquel episodio, recuerdan, del volcán. Bueno, pues esta familia llegó a Córdoba, eran víctimas propiciatorias, pero el partido se complicó muchísimo. El Córdoba marcó muy pronto, parece que se durmió los laureles, el Mensajero empató y no había quien acabara con el problema. Córdoba sudó, sufrió, pero al final, como señala esa información, creo que Diario Córdoba, al final consiguió los 3 puntos, que es lo importante, porque además el cacereño, que también fue todo el partido empatado, ganó al final con un penalti en el campo del último, del San Fernando. Es decir, que los dos ayer empezaron los dos que están ahí jugándose el primer puesto, parece que el Córdoba lo tiene fácil, tiene 6 puntos, más el averaje con el Mensajero, más el partido que le queda pendiente con el Tamaraceite, que todo el mundo da por hecho que se gana, pero bueno, habrá que jugarlo. Serían por 9 puntos, y luego el cruce directo que queda con el cacereño en Cáceres, por cierto. Bueno, por el momento ayer se salvó el match point porque había una situación un poco extraña en las gradas, de alguna duda. Córdoba se vio vulnerable por primera vez en el Arcángel lo que va de temporada, y salió airoso del envite, aunque sea sudando mucho y sufriendo mucho. Ahora, justo ahora, verán el partido, el que no pudieron verlo ayer, yo les conto al final, pero bueno, merece la pena, y el Córdoba se impuso ayer al Mensajero en el Arcángel. Mañana seguimos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.